Qué bendición es estar esta tarde en la presencia del Señor, y Él quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida y en nuestros corazones. Y quiero preguntarte, ¿quisieras que tu hija se casara como alguien como tú? ¿Sí o no? Y pues a veces, pero a veces quién sabe, ¿verdad? A lo mejor a veces nos equivocamos. ¿O te gustaría que tu hijo tuviera una esposa como tú? ¿Sí? ¿O te gustaría que Dios te tratara como tú tratas a los demás cuando te equivocas? No, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que ser transformados. Y una transformación tiene que ser ¿de qué? De dos. Transforma dos. ¿Por qué? Porque primeramente tú y yo tenemos que ser materia moldeable, y Dios es el que va a hacer la obra y la transformación en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Pedimos que en esta hora tú nos hables. Queremos ser transformados a tu imagen, Señor, te necesitamos. Nosotros solos no podemos hacer nada, pero cuando tú vienes y haces esa obra en nuestra vida y en nuestro corazón, podemos tener esa transformación que tú anhelas en nuestros corazones. Señor, muévete con libertad en esta hora y sé tú exaltado en el nombre de Jesús. Amén. La palabra transformados, ahorita vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, viene de la palabra griega metamorfosis. ¿Has escuchado la palabra metamorfosis? Metamorfosis, y lo ubicamos con un cambio, sobre todo un cambio biológico también de la mariposa, ¿verdad? Y es un cambio de forma, es un cambio, es una metamorfosis, es un cambio de forma, pero también de estructura. Es decir, eso está cambiando no tan solo cómo se ve, sino también está cambiando su interior, está cambiando la manera de actuar, está cambiando sus funciones. El propósito es totalmente distinto, el antes y el después. Esa es una metamorfosis, esa es una transformación, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y algo hermoso es que Dios no nos forza a la transformación. Dios nos da la elección para que seamos transformados con su ayuda. Y me gustaría leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20. Y aquí está Moisés antes de ingresar a la tierra prometida. Ya iban a ingresar, iba a tomar su sesión Josué para pasar al otro lado. Y Dios le dice a Moisés que les diga estas palabras. En el versículo 15 dice: ahora escucha en este día, te doy ¿a qué? A escoger. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Cuando tú y yo permitimos que Dios haga la transformación, ¿quiénes somos los más bendecidos? Nosotros, ¿verdad? Y también los que están a nuestro alrededor. Pero primeramente nosotros somos transformados, somos bendecidos. Dice: sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si tenemos un corazón duro, si tenemos un corazón que no quiere escuchar y no está dispuesto, dice, y te dejas llevar, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida. Hoy te he dado a elegir. Dios nos da esa elección, es algo voluntario. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, el quedarte como estás o el ser transformado. Dios quiere que seamos transformados a su imagen, que escogemos la vida entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir.
Hay bendición cuando somos transformados. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y eso es lo que el Señor está buscando. Primeramente, Él quiere que seamos transformados. Quiere que tú y yo seamos transformados a su imagen. Y una pregunta es, ¿cómo podemos ser transformados? ¿Cómo tú y yo podemos tener esa transformación que Dios quiere en nuestras vidas? Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Esto es algo voluntario. Tienen que entregar su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa un sacrificio? Tú y yo tenemos que morir. Tú y yo tenemos que entregar voluntariamente aquello que no le agrada a Dios. Y eso significa, de manera voluntaria me entrego como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, la clave de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Qué hermoso que cuando tú y yo nos entregamos a Él como ese sacrificio, decir: Señor, te entrego esto que a ti no te agrada. Y esto es cuando tú y yo morimos a nuestro yo para que Él crezca. Que permitamos al Espíritu Santo de Dios que vive en nuestro corazón, que Él crezca y que yo mengüe. Dice, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas. Él quiere hacer una transformación, Él quiere hacer una metamorfosis de lo que éramos antes a lo que hacemos, a lo que vamos a hacer cuando Él hace su obra y su transformación en nosotros. Al cambiarles la manera de pensar. Él quiere cambiar nuestros pensamientos. Él quiere cambiar nuestra forma de actuar, pero primeramente tiene que actuar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En las sesiones anteriores nuestro pastor nos había hablado de la serie de inseguros, y hay un cambio a una seguridad, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestro valor, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra identidad, lo que somos, nuestro propósito. Y Dios quiere hacer eso. Él quiere seguir transformándonos a su imagen y a su semejanza. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien que Dios los transforme. ¿Qué pensamientos Dios quiere cambiar en mi vida? ¿Qué pensamientos Dios quiere cambiar? Dice que cambie nuestros pensamientos. Él quiere cambiar aquellas costumbres que a lo mejor es algo típico. ¿Qué costumbres posiblemente Dios quiere cambiar? Actualmente la psicología dice: pues no es necesario disciplinar a los hijos, que hagan lo que quieran. Pero la palabra de Dios dice: instruye, enseña, guía. Instruye al niño en su camino, y aun aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué tipo de molde tienen nuestros pensamientos? Y una manera para ilustrarlo, no sé si se han hecho castillos de arena. ¿Quién ha jugado con la arena? Es divertido, ¿verdad? Y imagínate que este es una tipo de arena, y la arena es moldeable. La arena es algo que toma la forma del molde, ¿sí? O sea, lo puedo hacer redondo, lo puedo cambiar. Y la pregunta es: ¿qué tipo de pensamientos tenemos en nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos Dios quiere cambiar? Porque lamentablemente a veces hay moldes
Y ese molde va a tomar la forma. Este es como, no sé si alcanzan a ver cómo es una estrella, ¿sí? El mundo nos dice, tú eres el centro, tú lo puedes todo, tú no necesitas de nadie, no dependas de nadie, todo lo puedes hacer tú mismo. Pero, ¿qué es lo que nos dice Dios? Cuando tomamos y permitimos, recuerden que la transformación es ¿en qué? Dos. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos el molde de Dios para ser transformados. Y en lugar de tener la mente del mundo, podemos tener la mente de Dios. Podemos tener el corazón de Dios. Dios quiere cambiar primeramente mi corazón. Él quiere hacer una transformación en nuestra vida. Pero para eso tenemos que permitirle, tenemos que ser materia moldeable. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, estoy dispuesto a la transformación. Señor, yo me entrego como ese sacrificio vivo. Señor, yo te entrego mi corazón. Hay cosas que no me agradan, hay pensamientos que no te dan a ti la gloria. Pensamientos de mentira, pensamientos de iniquidad, pensamientos que no te dan a ti la gloria, que yo quiero que tú quites. ¿Qué pensamientos Dios quiere transformar? Quiere cambiar para tener la mente de Cristo. La transformación implica una renovación de nuestro entendimiento, lo cual nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Qué hermoso es conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y esa la conocemos cuando somos transformados. Cuando permitimos que el Espíritu Santo que vive en nosotros empiece a hacer esa obra transformadora, porque estamos dispuestos. Somos ese material dispuesto a decir, Señor, aquí estoy. Te entrego lo que soy. Quita todo aquello, arranca de mi vida lo que no te da la gloria y la honra. Nuestra manera de pensar cambiará nuestra manera de actuar y de vivir. Lo que tú y yo pensemos es como vamos a actuar, es como vamos a vivir. Si yo tengo el corazón de Cristo, ¿cómo voy a amar a los demás? Si yo tengo el amor de Cristo, ¿podré perdonar? Si yo tengo el amor de Cristo, ¿podré ver a los demás como mejores que yo? Si yo tengo el amor de Cristo, ¿podré tener la humildad de decir, Señor, te necesito? Pero ¿qué pasa si tengo el molde del mundo? ¿Podré amar a los demás? ¿Podré imitar a Cristo? ¿Qué cosas, qué cambios Dios quiere? ¿Qué pensamientos tienen todavía el molde del mundo? ¿Qué pensamientos Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas? La transformación es necesaria primeramente para cambiar un comportamiento. Dios quiere cambiar comportamientos en nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Sabes que podemos entristecer al Espíritu Santo por la forma en que vivimos? Por los pensamientos que tenemos, por la forma en la que nos comportamos. Podemos entristecer. Dios quiere cambiar comportamientos en nuestra vida. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Cristo los perdonó. Así como también Dios los perdonó en Cristo. Y una manera para ilustrarlo es esta madera. Y esta madera, si tú la ves, pues está seca. Y muchas veces podemos tener un corazón posiblemente endurecido. Podemos estar amargados, enojados por las circunstancias de la vida. Podemos tener un despropósito. Pero ¿sabes que esta madera puede ser transformada?
¿Sabes que la manera en la cual tú y yo actuamos puede ser transformada? Pero se necesita a otra persona. Esta madera sola va a permanecer igual, no va a tener cambio, no va a haber una transformación. Y el propósito que tiene posiblemente solamente para ponerla en la leña e iniciar un fuego. Pero sabes, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere una transformación en tu mente y en tu corazón. Pero se necesitan las manos del carpintero. Se necesitan las manos del maestro para hacer un cambio, una transformación. Y en lugar de tener una madera como esta, poder hacer una obra hermosa y hacer una transformación en nuestra vida y cambiarnos para que demos fruto. Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Dios quiere que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Dios quiere hacer una transformación, pero para lograr esa transformación Dios tiene que cambiar primeramente nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Aquí lo que significa esto es esa amargura, ese enojo, ese resentimiento, un antes de una transformación. Pero cuando permitimos al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros, le decimos: aquí estoy, Señor, transfórmame a tu imagen. No me gusta la manera en cómo me veo, no me gusta estas áreas que todavía estoy batallando en mi carácter. Y le permito, fíjate que una metamorfosis es un cambio de forma, pero también cambia lo que está ¿qué? Adentro. No tan solo lo que veo, sino primeramente mi interior hay un cambio y una transformación. Y lo que Dios quiere transformar primeramente es nuestro interior, lo que está dentro de nuestras vidas. Él quiere cambiar mi corazón. Y cuando cambia nuestro corazón, entonces puede empezar a moldearnos. Entonces, en lugar de ese enojo y esa ira y esa manera de comportarme áspero, puedo tener una palabra amable, puedo tener una palabra diferente ante la circunstancia, puedo dar un buen sazón en la manera de ser y de comportarme, y puedo dar fruto para su gloria. La transformación es necesaria para cambiar un comportamiento, pero también para dar mejores frutos. ¿Quién no quiere dar mejores frutos? Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dios quiere hacer esa transformación cuando tú y yo le permitimos que haga esa transformación en nuestros corazones. Él quiere renovar nuestra mente. La transformación también es necesaria para renovar nuestra mente. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dice que tenemos la mente de Cristo, que nuestra mente ahora es transformada para poder pensar como Jesucristo pensaría. Qué hermoso es que tengamos los pensamientos de Cristo, que no tengamos los pensamientos del mundo, sino los pensamientos de Cristo, que pueda ser como Cristo. Y esto también es importante porque la transformación es necesaria para tener crecimiento espiritual y parecernos más a Jesús. Dios quiere hacer esa obra transformadora. Como dice la palabra, dice que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Y ese es ese proceso de transformación, ese proceso en el cual Dios nos está llevando de gloria en gloria para parecernos más como Él. Pero ¿de qué depende esta transformación? De mi disposición, de poder tener esa disposición para poder decir: Señor, haz ese cambio en mí. Necesitamos ser transformados. Si no implementamos lo que aprendemos, no cambiamos. Si tú y yo no implementamos, no ponemos en práctica lo que aprendemos, no cambiamos. ¿Tú crees que alguien puede aprender a nadar solamente con verlo en la televisión? Y nada más ver a Michael Phelps, dice: wow, no, pues está bien fácil. ¿Qué es lo que necesita para aprender? Ponerlo en práctica. Y para poder ser transformados es que no seamos tan solo escuchemos, sino que pongamos en práctica lo que Dios nos está hablando y nos está pidiendo que hagamos.
Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digamos sea bueno y útil, a fin de que nuestras palabras resulten de edificación para los que lo oigan. ¿Cuántos de nosotros Dios tiene que a cambiar nuestra manera de hablar? Cuando a veces cuando nos enojamos, nos molestamos, no hablamos como Jesucristo hablaría. No estamos reflejando el amor de Cristo. Y esas son esas áreas en nuestra vida que Dios nos está hablando, y cada uno de nosotros el Señor nos muestra qué pensamientos, qué área de nuestra vida Dios quiere transformar para que seamos más a su imagen y a su semejanza. Si el discípulo no es renovado, su entorno no cambia. ¿Sabes que tú y yo somos discípulos de Cristo? Y para que nuestro entorno cambie, muchas veces podemos decir: ¿por qué mi jefe no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? Primeramente tenemos que nosotros cambiar. Primeramente tenemos que pedirle a Dios: Dios, cámbiame a mí, transfórmame a mí. Yo quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Si el padre de familia no cambia, tampoco los de su casa. ¿Cuántos padres de familia están aquí? Levanten su mano. Amén, gloria a Dios. Dios los ha puesto como sacerdotes de su hogar, para que puedan ser de bendición en su casa. Pero primeramente Dios nos está hablando ¿a quién? A nosotros. Nos anima, nos exhorta para que podamos tener esta disposición, para que estemos dispuestos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si el dueño de la empresa no cambia, tampoco su negocio. ¿Cuántos dueños de empresas están por acá? Amén. Gloria a Dios. Dios los ha dado esa habilidad y esa sabiduría, pero los ha puesto en ese lugar para que puedan también ser de bendición en ese lugar, primeramente siendo transformados. La renovación comienza con los líderes. ¿Sabes que los hijos aprenden más de lo que observan que de lo que se les dice? Muchas veces podemos decir muchas cosas, pero lo que más se va a quedar en su corazón es la manera en cómo nos ven actuando. Es la manera en cómo nos ven ante las adversidades y las dificultades, ya que de adultos es muy probable que hagan lo mismo y repitan los mismos patrones que vieron con sus padres. Qué gran compromiso. Señor, transfórmame. Yo quiero que mi hija pueda tener un esposo como yo trato a mi esposa. Yo quiero que mi hijo tenga una esposa como yo soy. Yo quiero que Dios me trate como yo trato a los demás cuando me equivoco. ¿Qué áreas de nuestra vida Dios quiere transformar? ¿Qué áreas Dios nos está hablando que quiere transformarnos? Los discípulos fueron testigos de la oración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se levantaba temprano, dice que de madrugada aún de noche se levantaba a orar. Y los discípulos lo veían. Los discípulos veían el comportamiento del Señor Jesucristo. Ellos veían las acciones, cómo se comportaba, cómo tenía esa relación con el Padre, que le decían: Jesús, enséñanos a orar. Queremos saber cómo orar. Tenían el anhelo. Los enamoró. Que de la misma manera tú y yo podamos enamorar a nuestra familia en la forma en cómo nos comportemos, porque hemos sido transformados para poder reflejar a Jesucristo en nuestra casa. Los discípulos, más fuerte que tus palabras son tus acciones, las cuales no nos dejan escuchar. ¿Sabes que tiene más impacto una acción que 1000 palabras? Podemos decir muchas cosas, pero de nada vale si esas palabras no están respaldadas con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con la manera de imitar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí. Y él podía decir eso. ¿Por qué? Porque dice: porque yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Solamente no porque era Pablo, no era porque era el apóstol Pablo, sino era porque yo estoy imitando al Señor Jesucristo y estoy siendo como Jesucristo y estoy siendo transformado en áreas en mi vida, y para reflejarla a Él, entonces puedo ser ese ejemplo.
y podía ser de impacto a los demás. Necesitamos humildad para ser transformados. Una persona humilde es aquella que reconoce que necesita de alguien, que no puede hacer las cosas por sí mismo. Necesito un cambio y necesito de Dios para lograrlo. Una persona humilde dice, yo no puedo solo. Para tener una transformación necesito ¿de quién? Transformados. Primeramente yo, una disposición, teniendo esa humildad, pero reconociendo que necesito de Dios, reconociendo que no puedo hacer las cosas por mi propio esfuerzo ni por mi sabiduría. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando tú y yo somos humildes, dice que un corazón contrito y humillado Dios nos rechaza. Cuando venimos en humildad, Dios nos abraza, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos cambia, porque estamos reconociendo que necesitamos de Él. Algunas características de una persona humilde es obediente. Una persona que es humilde reconoce que necesita de Dios, y cuando Dios nos dice algo, lo obedecemos. Es una persona que es obediente a lo que Dios nos dice. Tiene completa dependencia de Dios. Una persona humilde reconoce que necesita de Dios, que necesita de ese apoyo, de esa dirección y de ese cambio. Otra característica de una persona humilde es que no espera el reconocimiento. No espera el reconocimiento. El valor de esa persona no depende de lo que las personas digan o dejen de decir de ella. El valor de esa persona depende de lo que Dios piensa de él o de ella. Y qué hermoso cuando dependemos de Él. Qué hermoso cuando nuestra dependencia y nuestro reconocimiento proviene de lo que Dios piensa de mí. Nos da una alegría en nuestro corazón, que independientemente de la circunstancia o de la situación, sabiendo que Dios está conmigo y Él es el que nos respalda. Otra característica de una persona humilde es que no presume. Es una persona que reconoce su necesidad de Él, que reconoce, que sabe que hay otras personas, que podemos aprender de los demás, que no lo sabemos todo, que reconocemos que necesitamos de Él, y de la misma manera podemos aprender de otras personas. Una característica de una persona humilde: antepone los intereses de los demás, no piensa solamente en sus intereses propios. Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una persona humilde, antes de pensar en mi interés, estoy pensando en el interés de mi esposa. ¿Qué necesidad tiene mi esposa? ¿Cómo puedo suplir esta necesidad que tiene? ¿Qué situación está viviendo mi familia? ¿Qué puedo colaborar? Y tiene esa necesidad, reconoce que puede anteponer los intereses de otras personas por encima de los suyos propios. Y una característica de una persona humilde es que es enseñable. Es una persona que dice: necesito, gracias por este consejo. Y el mejor consejo que podemos tener es el consejo de Dios. Es escuchar su voz, es poder levantarnos en la mañana y decir: Señor, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué quieres cambiar para mí el día de hoy? Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo este problema. Señor, hay áreas en mi corazón que están lastimadas. Señor, pero yo sé que tú me puedes restaurar. Yo sé que tú me puedes cambiar. Yo sé que tú me puedes transformar. Yo sé que tú puedes hacer la obra en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y orgullo? El orgullo nos detiene para aprender y crecer. Una persona orgullosa no está dispuesta ni a crecer ni a aprender. Y eso le impide poder decir: Señor, te necesito. Y una pregunta: ¿hay áreas en nuestra vida que hay orgullo? ¿Hay áreas en nuestro corazón que el Señor quiere quitar?
para que entonces Él pueda obrar y transformar nuestro corazón? Y esta es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Es importante que tomemos la decisión el día de hoy de cortar todo orgullo de nuestra vida que no da buen fruto. ¿Qué cosas, qué orgullo, qué áreas en nuestra vida me impiden tener ese fruto? Ese fruto de amor. ¿Hay desamor en mi vida que me impide dar amor? ¿Hay amargura en mi vida que me impiden dar gozo? ¿Hay falta de paz en mi vida que me impiden tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué cosas en mi corazón el Señor quiere cambiar? ¿Qué cosas en mi corazón el Señor quiere transformar? ¿Qué cosas en mi corazón quiere hacer un cambio radical para que entonces pueda dar el fruto que Él quiere para que sea más como Él? Todos necesitamos mejorar. Nos necesitamos unos a otros. Todos necesitamos. Hay áreas en nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Amén. Él quiere hacer esa obra transformadora. ¿Cuáles son algunas características también que debemos de tener para ser transformados? Un deseo urgente de ser transformados. Un deseo: Señor, necesito esta transformación. Señor, te necesito. Es una desesperación genuina de mi corazón. Efesios capítulo 4 versículo 17 dice, y aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. ¿Crees que si no somos una materia moldeable, podemos ser transformados? ¿Qué pasa con un corazón que es endurecido? ¿Podrá ser transformado un corazón endurecido? ¿Cómo se encuentra mi corazón? Dios quiere que tengamos un corazón moldeable. Dice, versículo 20 dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Él quiere hacer una transformación total en mi mente y en mi corazón. Quiere que podamos hacer cosas que posiblemente no hacíamos antes. Te pregunto, ¿tú crees que algo líquido pueda permanecer un tiempo en el aire? ¿Será posible? Dices, pues no, le echo el agua y ¡bum!, se me va a caer, ¿no? Es algo imposible. Dios quiere hacer una transformación. Dios quiere hacer algo diferente, quiere cambiar la forma para que el propósito que tú y yo tengamos sea diferente. ¿Qué sucede? Esto es algo líquido y tiene la forma de líquido. Si lo aviento así, pues se va a caer. Pero se necesita que tome una forma diferente. Y necesita un soplo. El Espíritu Santo quiere soplar a tu vida. El Espíritu Santo quiere soplar a tu corazón. El Espíritu Santo quiere soplar para traer una transformación y para decir que lo que era imposible sea posible. Señor, ¿cómo puedo perdonar a esta persona que me ha ofendido? Señor, no puedo hacer esto, pero con Dios todo es posible. Dios quiere hacer una transformación. Y cuando ese soplo viene, hay una transformación. Cuando ese soplo viene,
esto líquido fue transformado y pudo hacer algo diferente que si solamente está en este bote y tenía esta forma, era imposible. Pero cuando fue transformado, cuando permitimos a Dios que Él haga su transformación y tenemos ese soplo de su Espíritu Santo, Él hace esa diferencia en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuál es otra característica que debemos de tener para ser transformados? Esa determinación y esfuerzo esa determinación, pero también el ser obedientes y esa persistencia para aplicar lo que Dios nos pide. Y por último, quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración. Quisiera pedirles que Dios quiere que podamos aplicar lo que nos está pidiendo. ¿Qué cosas Dios quiere transformar en nuestra vida? Y primeramente, para poder ser transformados necesitamos la presencia del Señor Jesucristo. No podemos tener esta transformación. Y quisiera que puedas cerrar tus ojos y decirle ahí: el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y Él te está diciendo: aquí estoy. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere hacer una transformación en tu mente y en tu corazón. Y si tú quieres aceptarle, ¿sí?, no has permitido y no has abierto antes tu corazón al Señor Jesús, pero el día de hoy quieres hacerlo, levanta tu mano. Amén, gloria a Dios. Veo sus manos levantadas. Amén, gracias Padre. Puedes bajarla y dile de todo corazón, y dile de manera audible, y dile: Señor Jesús. Y dile: Señor Jesús, te necesito. Señor, reconozco que he hecho cosas que no te han agradado y te pido perdón. Perdóname, Padre. Y en esta hora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida y salvación. Ayúdame para ser la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y de la misma manera, si tú reconoces que hay áreas en tu vida, posiblemente hay orgullo en tu corazón, o hay áreas en las cuales no has permitido que Dios obre, y Él que te quiere llevar a una mayor estatura en ese proceso de transformación, pero en estas áreas todavía no podemos ver los frutos del Espíritu. Y si hay áreas en tu vida que tú reconoces que deben de ser transformadas, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él haga esa obra transformadora en nuestro corazón. Y vamos a expresar ese deseo urgente de ser renovado, de ser transformado. Y dile: Señor, te necesito. Y empieza a clamar: Señor, te necesito, Padre. Señor, reconozco que este cambio de pensamiento, este cambio de corazón, y empieza a expresar qué es esa área en la cual necesita ser transformada. Dile: Señor, interviene. Señor, me presento como ese sacrificio vivo. Señor, de manera voluntaria vengo y me entrego delante de ti, diciendo: Señor, haz tu obra. Cámbiame, Padre. Cámbiame en mi manera de hablar, cámbiame en mi manera de pensar, cámbiame en mi manera de comportarme, Señor. Señor, quiero ser más como tú, quiero ser un reflejo de tu gloria. Que los demás puedan ver a Cristo cuando yo hablo, que los demás vean a Cristo cuando yo, en mi manera de comportarme, Señor. Señor, transforma mi pensamiento, Señor. Señor, rompo con todo patrón que no te da gloria, rompo con todo patrón del mundo que es contrario a ti, Señor. Señor, ayúdame a tener esa transformación. Quiero tener el molde de Cristo. Quiero tener el pensamiento de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo, Señor. Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre, para hacer tu voluntad, para ser un reflejo de tu amor en mi familia, para ser un reflejo de tu amor en mi escuela, para ser un reflejo de tu amor en el trabajo.
para ser un reflejo de tu amor en cualquier lugar en donde yo vaya, Señor. Que la luz de Cristo resplandezca, que los demás puedan ver el comportamiento de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Clamamos a ti y te decimos: te necesitamos, Señor. Queremos esforzarnos, queremos ser valientes y esforzados, Padre, para buscarte. Queremos hacer un compromiso, y dilo en esta hora: hago un compromiso contigo, Padre. Hago un pacto de vivir en santidad. Hago un pacto, Señor, para permitir que tú hagas la obra transformadora en mi vida y en mi corazón. Señor, no estoy a gusto como estoy. Señor, clamo y sé que hay áreas, Señor, que no te dan la gloria. Señor, transfórmame y haz tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido.